en última instancia. Porque esa última instancia puede significar muchas cosas, o sea, que funciona siempre o que funciona siempre que no haya una administración adelante, un condicionamiento antes que eso, o sea, puede significar demasiadas cosas. El texto sobre la ideología, ¿qué les parece a propósito de qué problema teórico general viene a hacerse el argumento? Ideología. Que básicamente el texto sobre la reproductividad técnica es explicar el proceso de por qué el hombre marcha solo. Sí, pero ¿cómo se llama el texto? Sobre la reproductividad técnica. Entonces el problema es la reproducción. El problema de la reproducción y las relaciones de producción. ¿Cómo se reproducen las relaciones de producción? ¿Qué sentido tiene hablar de superestructura, infraestructura, a propósito de ese problema, de la tópica marxista clásica, digamos, ¿no? Que separa una infraestructura económica que está por relaciones de producción y proceso productiva y la superestructura ideológica, jurídica, política. Y porque Marx lo que dice es que cómo se organizan las sociedades a través del modo de producción y lo explica a través de infraestructura. Sí, algo así. Bueno, es retomar ese problema, desarrollarlo, y el problema en todo caso de la ideología, el problema teórico, el problema de la superestructura, de la participación, si querés, de la superestructura, en el modo en que se reproducen las relaciones de producción, o un modo de producción, si lo querés decir en los términos más clásicos, exige una conceptualización que se desprende de Marx sobre el problema de la ideología. Ahora, podemos, aunque sea adivinar intuitivamente cómo puede llegar a relacionarse este texto con, no sé, lo que el programa se llama la ideología de la comunicabilidad, el devenir informacional de la cultura. Podemos trazar, aunque sea relaciones aunque sea precarias y provisorias, entre esas cuestiones. ¿Nos sirve algo de los planteos que creímos? Lo que a mí se me ocurre relacionándolo con la clase pasada del devenir informacional de la cultura es que si la ideología ocurre a nivel inconsciente, entonces la comunicación actúa también de manera inconsciente. Y acá es donde lo pienso un poco a modo de Foucault, de Deleuze, de esto de la malla reticular de poder, la comunicación metida como entre juegos donde la malla no llega, la comunicación ahí adentro metida, y de ahí el devenir informacional de la cultura, a modo de cultura de distancia. Inconsciente. Inconsciente en el sentido de no advertida. Claro. No advertida. Claro, porque lo que puede volverse consciente. O sea, según lo que me acuerdo de marxismo-humanismo, a mí aparte mencionaba esto de que si bien la ideología es inconsciente, hay un tomar conciencia en la ideología. Estando inmersos en la ideología, tomamos conciencia de esa ideología. Como decía el compañero recién, vos vas al trabajo, sabés de plusvalía y lo otro, pero estás en el trabajo y no decís tipo, ay, alto, plusvalíos, no, ¿entendés? Como que seguís laburando, sabés que te explotan, claro, etcétera, pero seguís en esa máquina. Aún siendo consciente, pero ya estando adentro de eso. Y veo la comunicación como una herramienta de esa manipulación, comillas, y de ahí de venir cierto eso. Yo por ahí lo veo al revés, incluso como que no podemos verla, ni saber cómo opera, ni sabemos nada sobre su ideología, sino que vemos su resultado, o sea, actuamos de forma normal, siguiendo el sentido común, y es como que podemos ver el resultado de la ideología sin saber exactamente qué es algo. Vamos a traer la idea del discurso de que uno puede traer del consciente a lo consciente y yo te lo puedo revelar en el momento sos inconsciente de la ideología, que es un poco idealista también. Buenísimo, está bien. Sí. Bueno, hay varias puntas para trabajar.
Hagamos lo siguiente, traten de pensarlo como consigna, así abierta. Digamos, nosotros en la primera clase le dijimos respecto al tema de la conjetura que ustedes tenían que desarrollar en el trabajo del famoso devenir informacional. Muchas de las cosas que vieron con Marian en la clase pasada. Y era como, la considerábamos como una tendencia efectivamente operante. Sí, dicho muy en términos generales. Es una tendencia operante en nuestra formación social, para decirlo así. ¿Sí? Una tendencia. Efectivamente funciona. ¿Sí? Que atraviesa diversos ámbitos de práctica, diversos dominios de la vida social. Es transversal, de algún modo. Bueno, en esta clase lo que podemos tratar es de pensar ese devenir informacional, esa pretensión de la comunicabilidad total de las relaciones, como una ideología, como una formación ideológica. Entonces, tratemos de pensar eso, como ejercicio de precipitable. O sea, lo que salga de ahí, para tratar de ir situándonos en algunos problemas. Para volver al texto, no es para desarrollarlo ya. ¿Cómo es la definición de la comunidad? Claro, pensá. Bueno, pero por eso les digo, siempre tengan el programa como la hoja de ruta. En el encuentro pasado, que estuvimos viendo los textos de Manuel Romano, núcleo 2. Devenir informacional de la cultura contemporánea. 2 puntos. La ideología de la comunicabilidad absoluta, se llama el núcleo 2. ¿Sí? Núcleo 3 se llama ¿qué es la ideología? Bueno, pongan en relación el núcleo 2 con el núcleo 3. Sí. Es como que la comunicación lo abarca todo, desde que nacemos hasta que morimos, comunicamos. Y la ideología, desde que nacemos hasta que morimos, estamos dentro de una ideología y dentro de un aparato ideológico. Entonces lo pensé de esa manera. Como te digo, sí. Acordate mi texto, pero para que tengas. A ver. ¿Ya terminaron o no? 5 minutos más. Como que hay dos frases que me gustan mucho del texto, la parte de las hermosas mentiras cuando toma Platón y dice que la ideología son las hermosas mentiras y que hay que hacer. Siempre me gusta cuando lo leo y leo eso digo. Y después, Bueno, eso viene a propósito del problema de las relaciones imaginarias. y después, al final, es lo que hablaba uno de los chicos que dice que si no pasa nada es que está funcionando la ideología y que están funcionando los aparatos. Entonces eso también, siempre como me dice, bueno, si no pasa nada es que está funcionando la ideología, los aparatos ideológicos correctamente. ¿Qué más? Yo me entendí pregunta, pero puse. Cuando Pablo habla de que el movimiento del estructuralismo es una nueva forma de representación del mundo y que esto representa una nueva metodología de conocimiento, de tener conocimiento de una forma sistemática, sistémica,
el hombre entra en ese mundo sistémico, se vuelve calculable, contestable, y es como un paso en el cual volvemos a borrar el carácter constitutivo de la ideología en los sujetos y se empieza a borrar la idea de las relaciones imaginarias con nuestras condiciones de existencia. Está bueno. Está bueno. A mí me parece una palabrita que no me parece sujetos. Dentro del texto de la ideología, ¿con qué está relacionada la teoría de sujetos? ¿Con qué mecanismo? Con el mecanismo. Con la interpretación. El mecanismo de la interpretación. Esa cosa que es el mecanismo ideológico por excelencia. La tesis número 1 es: la ideología interpela a los individuos como sujetos. ¿Tiene algo que ver con lo de las relaciones imaginarias? Pregunta. ¿La idea de sujeto absoluto puede ser? El sujeto con mayúscula, decís. Claro. Ese es el sujeto con mayúscula es el lugar desde el cual se realiza la interpelación del individuo al sujeto. Como cristiano, como militante por la revolución, como ciudadano, como docente, como feminista. ¿Sí? Gran consulta, ¿no? Ese, como decimos, el sujeto mayúscula, digo, pensando en términos. Diría una cosa que decir. En términos de lo que veíamos la clase pasada, en términos de esto de las redes sociales y demás, interpela también esto como un sujeto, digo, ¿no? En estas redes sociales, yo lo que puse es que, bueno, como decía la compañera, y desde Platón todos nacemos desde chiquito, bueno, obviamente del colegio y demás, pero también genera hoy las redes sociales como una cuestión en términos de, no sé si la verdad la vigilancia, pero bueno, todos no podemos subir lo que se nos canta en las redes, porque tenemos una mirada general, y después también las redes sociales genera una mirada como sujeto, en términos de producción y reproducción, en términos también de venta, de compra. Ahí tenés otra punta de desarrollo. ¿Cómo pensás el lugar del sujeto con mayúscula a propósito de redes sociales, plataformas, perfilización, etc.? Algo muy bueno, como conjetura. Una pregunta, porque en el texto trata al sujeto con mayúscula como si el sujeto fuese Dios. Cuando yo lo quiero traer, por ejemplo, a mí que no tenemos, el sujeto con mayúscula es un ideal de sujeto, un ideal que yo tengo de alguien. Sí. Puede ser un alien, puede ser, por ejemplo, no sé, alguien que me gusta. O sea, no es una persona física, tiene que ser un ideal. Pero sentate, porque él dice el modelo que se aplica a la religión cristiana, como como el centro de la verdad. Es el centro, es el lugar del centro. ¿Sí? El ideal del yo, si querés en términos freudianos. Él lo que dice es que, lo explico muy brevemente, pero está en el texto, chicos. Está el sujeto con mayúscula y los sujetitos sujetados. ¿Sí? Este mismo esquema se hizo en Natalia con el tema del humanismo. Hay una figura que es intermediaria entre el sujeto con mayúscula, Dios, ponele, y los cristianos, que se reconocen a sí mismos en tanto se reconocen en Dios. Vieron que es un mecanismo doblemente especular. Ese es un sujeto intermediario que es sujeto con mayúscula en la medida que lo encarna, ¿sí? Y al mismo tiempo uno de los sujetos sujetados, por ejemplo Cristo. Es aquello que encarna el ideal del sujeto absoluto. Dice, y La cuando persona es hijo, Dios mandó a su hijo. Claro, no, está bien. O Cristo yo lo entiendo, porque los ejemplos entran un poquito para la definición. Y no hay nadie que te parezca que representa o encarna la justicia, o alguien que encarna la revolución, o alguien que encarna el proyecto, o alguien que encarna la educación. ¿Te parece que no funciona así? O sea, yo tendría la revolución, ponerle como el sujeto con mayúscula. Sí, dicho en abstracto. Ponele como claro. Cristo, ponele.
es un sujeto intermediario, ¿sí? En el cual los sujetos sujetados al sujeto se reconocen. ¿Sí? Es una figura intermediaria. De hecho, hay un texto de Gille que a esto se lo acuerda perfectamente, que no lo tenemos en esta cruzada, que dice que justamente lo que desaparece en la lógica informacional es precisamente la figura del sujeto intermediario. Hay una relación de sujetos usuarios en competencia permanente contra sí mismos a partir de un gran otro que es el mecanismo oculto al cual todos se sujetan. Una especie de gran otro como un libro 84. Pero no hay sujetos representantes de ese sujeto grande. Habría que pensarlo, la tesis de Gille que no. Para mí en redes sociales recontra, sí. Sí, Recontra, entiendo, sí. pero depende cómo lo abordes el tema de las redes sociales. Si te referís a los influencers y demás, si te referís a eso, No sé si a los no es influencers, la... no sé si a los influencers precisamente, porque depende, es muy subjetivo eso, pero digo, en redes sociales siento que sí, está este mundo de la idolatría de quien encarna el sujeto más fuerte. Bueno, eso, digamos, no hay tesis que sean correctas en abstracto. Claro, sí. El trabajo lo demuestra, lo comprueba, lo argumenta con el rigor de ciertas premisas teóricas. Nada más. Se vean obligados a demostrar tesis que están funcionando acá. Este texto, para el caso, entonces lo empezó en los años 60 en Francia. No sé hasta qué punto puede o no interpelarnos. En 2023, Buenos Aires. Siendo que además, como trabajaron con Marian, hay un pasaje de una sociedad disciplinaria, digamos, la categoría de, esto igual está bueno pensarlo, ¿no? Pero la categoría del aparato ideológico del Estado está pensada en la coyuntura de una sociedad disciplinaria, de moldes, no de poblaciones. ¿Entiendes? Entonces hay que preguntarse también hasta qué punto los alcances y los límites de cierto concepto. Los alcances epistemológicos, digamos. ¿En qué medida nos permiten interrogar lo que pasa aquí y ahora? ¿En qué medida nos habilita? ¿En qué medida nos podemos transformar para hacerlo decir algo que en su momento es lo que hace el propio Althusser con Marx, en definitiva? Marx pensó Manchester, pensó 1870 y pico, pensó la segunda revolución industrial, no pensó el estado de bienestar de Francia en la década del 60. Son otras las relaciones. Es otro capitalismo. Sí. Todo esto que estamos hablando me hace acordar mucho a la serie de Evangelio, que pone mucho de ese tema que ver con respecto a lo que veníamos hablando de la filosofía de la primera parte de la primera clase, pero no filósofos. Y después este tema de humanismo máquina que habla en un momento, y también esta idea de concepción de Dios en el tema de lo que son los de la serie que trata de encarnar los evangelios, que lo contemplan como un Dios, o mejor dicho, que la ciencia, a través de la ciencia, supera el humano, y hace que estoy diciendo para más porque no sé bien a lo que quería decir. Pero toda esta idea de hay una cierta como ideología en la serie que trata de poder manifestar, o por lo menos lo entiendo yo, que... Perdón, ya me mareé y no sé cómo hacer y salir de acá. Bueno, no importa. Es... No sé. Amarilla no sé. Claro, ahora sí me acuerdo. ¿Era de Peretti? No, anime. Está dentro del material que tenemos que ver. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Quién quiere comentar? Quería decir que esa metáfora espacial la centralidad del sujeto. Sí. Y además también que en un momento habla de la combinatoria de distintas ideologías, como que vimos. Me parece mucho como metáfora espacial a la teoría de los campos. Sí, la teoría de los campos de alguna manera está también inspirada en esta lógica, porque la pregunta de Bourdieu es también sobre la reproducción. Claro, y
aparte también cuando leo a me suena mucho eso que acabas de decir que está muy bueno, que todo esto suena muerto. Claro, exacto, exacto. Exacto. Porque es un poquito posterior, pero claramente de inspiración aristoteliana, muchas de los problemas que toca. Es posterior. Sí, sí. Sí, no hay alusiones explícitas. Casi. Voy a dejar con la relación, una relación entre autores y nada que ver. Es una pregunta, una observación, así, que tendría que llegar a una pregunta que no sé cuál sería. Es que a mí me sorprendió mucho ver el texto de Rodríguez porque era como una temática. O sea, es como muy seminario informático. Y es como, aparte, es como muy go, Sí, muy a tu ser, y es sabido que los dos, cruce total, uno dice ideología, el otro dice ideología no, o sea, sí. y no sé qué pregunta hacerte, pero estaría bueno que hagas un comentario sobre eso entre Foucault, y porque realmente parece que la propuesta de este cuatrimestre de la cátedra es como vincular esas dos cosas. Sí. Y hablaba del punto de que... El vínculo estaba, no es que, por ejemplo, nosotros, como dijo Mario la vez pasada, veíamos la arqueología. Y la noción de formación inclusiva, que es algo que vamos a volver a abordar la clase que viene, también tiene una línea altuseriana y tiene muchísimas conexiones. Hay claramente diferencias entre un enfoque y el otro, pero tranquilamente pueden dialogar. Claro, Pero hay tomas de posición que son excluyentes. bueno, todo negando no sé si negando, pero el concepto de ideología como que lo partió afuera Sí. explícitamente y a propósito discutiendo una serie como fuerte. Sí. Bueno, muchas cosas dijo Natalia respecto a la... ¿No fuiste al teórico? Bueno, respecto al tema de... No sé quién dijo el tema de represión y explotación. Bueno, está muy vinculado con el tema... Es un texto escrito al calor inmediatamente posterior de mayo del 68 en Francia. Y si lo vuelven a leer o si lo leen, van a ver que Althusser toma distancia respecto de esas perspectivas que, hablando del saber, de la autoridad del saber, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mayo del 68 es una revuelta estudiantil, universitaria? ¿Se lo leo o alguien lo vio eso? Cuando él dice en la etapa del seminario Acción de Francia, sacate el policía de la cabeza. sacate la policía que tenés en la cabeza, como si el problema, dice Althusser, fuera el policía. O sea, fuera la represión. Es como si las relaciones de producción se explicaran porque son reprimidos los individuos y obligados a ir a trabajar todos los días. La represión no tiene nada que ver. No es un problema, la sujeción no es un problema represivo. No se trata de tomar conciencia y liberarse de las ataduras que nos dan los 4 señores malos que se ponen a planificar de qué manera nos explotan. El problema es la explotación. Las relaciones sociales de producción capitalista son relaciones de explotación. A los movimientos anarquistas, que hablan de la sujeción a través de la represión, del poli que tenés en la cabeza y demás, se les pierde el vínculo esencial. ¿Se entiende eso? Y esa es una deriva de ciertos planteos Foucaultianos respecto del saber, poder, etcétera, etcétera. Ahí tenés otras zonas de demarcación. Althusser toma el poli como representación de esa ideología y la naturalización de la explotación. Ese es realmente el problema, la naturalización de la explotación. Claro, pero el hecho de que el poli sea como el enemigo, digamos, porque con cachiporra, por eso obedecemos, porque nos dan con la cachiporra. Claro, pero nos compara con las hermosas mentiras el poli, me dice Althusser, que no lo está comparando como algo y lo mismo. Las hermosas mentiras de Platón son sí, porque tienen que ver con esa función instrumental manipulatoria de 4 señores que son sacerdotes y deciden de qué manera van a cagar al resto mientras el resto ni se entera. No lo había entendido como una forma en que lo ve instrumental. Lo había entendido Sí, como porque, y lo dice mucho el marxismo y el humanismo eso. ¿Cuál es la relación de la clase dominante respecto a las ideas dominantes?
sea, ¿cuál es la definición de ideología y cuál es la relación, si sostenemos la definición de ideología, que mantendría a la clase dominante respecto a sus ideas? ¿Es una relación instrumental, lúcida? No. ¿O es también una relación ideológica con la ideología dominante? Bueno, o una relación imaginaria. Eso es un punto central en el argumento del máximo humanismo. Vuelvo para ordenar. ¿Qué es la ideología? Cuando él habla de la ideología en general. Dice que es la, es una pregunta que usted hace, ¿no? Sí. Dice que es la Borro y retomamos. ideología como representación de las relaciones imaginarias que tenemos con la realidad material. Bueno. Ok. Sí, y el marxismo humanismo es un sistema de representaciones dotadas de una existencia y de un papel histórico en el seno de una sociedad. Léela de nuevo. ¿Cómo es tu nombre? Lautaro. Léela de nuevo. Un sistema de representaciones Sí. dotadas de una existencia y de un papel histórico en el seno de una sociedad dada. Bueno, bien. Estamos dando definiciones generales. Sí. ¿Por qué él habla de ideología en general? ¿Existe la ideología en general? Dice que sí, que hay una con historia y una que es interesante, una histórica. Pero ¿por qué? Que esto había salido. ¿Por qué no tendría historia? No historia. Pero en realidad, hablar de una ideología en general es para hablar de su funcionamiento. La clave de su funcionamiento no es que exista la ideología en general, existe una ideología. Ahí está. Perfecto. Lo que hay, lo que existe, en el sentido de existir, en el sentido de lo que nos atraviesa, lo que nos constituye en tanto que sujetos, son ideologías, no la ideología en general. ¿No? ¿Sí? Por eso él lo compara con el inconsciente. El inconsciente, vieron que lo pone, y se podría decir, la ideología es eterna, de la misma manera que Freud puede decir el inconsciente es eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que es un funcionamiento, que es una estructura, que es un dispositivo presente en toda formación social. ¿Sí? En toda formación social. Es un funcionamiento, es una cosa. Eso sería lo histórico. Es omnihistórico, exacto. Podría querer decir que es constitutivo de lo humano. Constitutivo de toda formación social. Lo que pasa es que definir un término en general es justamente definirlo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del triángulo en la primera clase? Las propiedades del triángulo son válidas para un triángulo que esté dibujado en la arena, que esté puesto en el pizarrón, o que esté imaginado por alguien. Son propiedades válidas, universales, de la triangularidad. Lo que dice en este texto Althusser es eso. Esto, la ideología en general, tiene una relación imaginaria con las condiciones reales de existencia, una materialidad e interpela a los individuos como sujetos. Toda ideología. ¿Sí? Es un mecanismo que funciona de esa manera en toda ideología, sea regional o sea de clase, dice Althusser. ¿Entiendes eso? Es un concepto definido en general. Solo existe a través, ese funcionamiento solo existe a través y por las formaciones ideológicas concretas. Eso no existe ni con anterioridad ni con independencia a las formaciones ideológicas en las que funcionan. Sí. Como eso de la omnipresencia, algo como que está siempre en alguna ideología de estas particulares. Da el ejemplo de que pasa de la fábrica después de la familia. Como... Claro, eso es lo que tiene que ver con lo que decía Sebastián. El tema del entrecruzamiento. Pero como no poder salirte, digamos, porque si está en... Bueno, es un poco lo que decía. Lautaro. No, Soledad. Lo que decía Soledad, respecto de que aún antes, en el planteo, aún antes de nacer, ¿sí? Ya el pequeño bebé está esperado en un mundo ideológico, ¿sí? Siempre la expectativa, tiene un nombre, se le asigna, se le manda, yo se lo sumerge en un orden simbólico aún antes de nacer. Pero digo, tenemos que establecer bien que hablar de ideología en general es hablar de un concepto, ¿sí? Teórico, y un funcionamiento omnihistórico presente en toda formación social, que no existe en abstracto, sino que existe a través de sus efectos.
¿Sí? Por eso también el marxismo y el humanismo, él habla, bueno, pero ¿qué es la ideología? Empieza hablando de algo bien concreto. En la coyuntura de los 60, los soviéticos hablan de humanismo socialista. Ese término es ideológico, dice Arthur. ¿Saben por qué? Bueno, ¿qué es la ideología? Y ahí empieza a desarrollarlo en general, que es el fragmento que recién leía Lautaro. ¿Funciona entonces como un discurso totalizador? Funciona como un funcionamiento, como una estructura. Fíjate, si quieren leo del marxismo y humanismo, si no... Dice para tomar el marxismo y el humanismo, si no tomo el otro, como quiera, en la 193 de marxismo y humanismo dice: la ideología es sin duda un sistema de representaciones, pero estas representaciones la mayor parte del tiempo no tienen nada que ver con la conciencia. Son la mayor parte del tiempo imágenes, a veces conceptos, pero sobre todo se imponen como estructuras a la inmensa mayoría de los hombres sin pasar por su conciencia. O sea, son estructuras, son sistemas de relación, de objetos, imágenes. ¿Sí? Son objetos culturales percibidos, aceptados, soportados, que actúan funcionalmente sobre los hombres mediante un proceso que se les escapa, que no advierten, que desconocen. ¿Sí? En ese sentido, ¿está claro? ¿Sí? De modo que, por ejemplo, para decirlo así, la ideología de la comunicabilidad debería presentar ciertas características que reúnen la definición de la ideología en general. O sea, una cierta relación imaginaria con las condiciones reales de existencia, una cierta interpretación de los individuos como sujetos y una cierta materialidad. ¿Sí? En actos, prácticas, rituales. Él habla... Vieron que él se contrapone a una concepción idealista de la ideología o nocional de la ideología, presuponiendo que las ideologías tienen que ver con las ideas meramente o la vida espiritual. A esa concepción espiritualista de la ideología le contrapone el hecho de decir que la ideología tiene una existencia material. Es material. Vieron que lo que toma Pascal le invierte. ¿La vieron la frase de Pascal? Es genial. Dice, arrodillate, mover los labios y vas a creer. Claro. No es que la creencia presupone al acto, sino que es el acto el que materializa la creencia. ¿Sí? Habla de esa existencia material, del hecho de que, no sé, tomen nota o... Son rituales inscritos al interior de aparatos ideológicos de Estado. Que yo tenga que hablar, que ustedes tomen nota. El mismo acto de tomar nota o escribir en la computadora está inscrito dentro de una práctica, ¿sí? Al interior de cierto ritual, al interior de cierto aparato ideológico de Estado. ¿Se entiende? En el caso de Elías, por ejemplo, nadie de nosotros problematiza de por qué estás vos ahí parado. Bueno, pero eso tiene que ver con lo que decía Sebas, con el tema de la naturalización. Claro. ¿Sí? No, y aparte el programa de y la mujer que habla está orientada de manera tal que todos necesitamos. No, absolutamente, por eso el tema de la proxémica que hablábamos la vez pasada. ¿Sí? Pero esa, ¿Cómo era la seguidilla? tan importante como lo propositivo, es a partir de lo que se desmarca también. O sea, cómo se va desmarcando de ciertas tesis, por ejemplo, la existencia ideal de la ideología. ¿Sí? Es tan importante eso para pensar Marx, para pensar Althusser, porque son intervenciones polémicas al mismo tiempo, en diálogo sordo, muchas veces traído al reino, digamos, pero muchas veces no mencionado, con ciertas concepciones de la vida social, de la historia. ¿Sí? Althusser, en este texto que ustedes tienen, lo sube a todos al reino. No es que va haciéndose el elegante, dice, no. ¿Cómo era la seguidilla de tomar nota? Claro, viste que dice actos insertos en prácticas que son regulados por rituales al interior de ciertos aparatos ideológicos de Estado. Como una secuencia
digamos, el acto físico de tomar nota, escribir en el computador, tomarlo, está inserto en una práctica, ¿sí? Está enmarcado en un ritual que tiene que ver con estudiar, con venir a escuchar a un tipo y como tratar de aprobar un examen, al interior de cierta institución, ¿sí? Definida como aparato ideológico de Estado escolar. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Sí. No sé qué más. ¿Quieren que retomemos cosas de... Lo de... Para no esquivar el bulto de la... Relaciones imaginarias. Bueno, yo les dije la primera vez. No es un concepto que tiene un estatuto definido como puede tener en el recorrido de esta materia de ideología. Es un concepto que ustedes van a ver reaparecer en próximos textos de una manera un poco más difusa o trabajada de otra manera. Lo que podemos trabajar ahora es el modo en que Althusser lo trabaja, ¿sí? No tanto, no va a ser el mismo modo en que lo puede trabajar desde el psicoanálisis Lacan y después Gillet, no va a ser el mismo modo en que lo va a traer Canetti. Hay algunas cuestiones que podemos tomar como invariantes. Yo le dije la primera vez. Lo imaginario siempre remite, por lo menos desde la lectura que yo hago, al proceso de subjetivación de una objetividad. Las relaciones reales. El modo en que se viven, ¿sí? Inmediatamente, espontáneamente, esas relaciones reales. El modo en que se ve las relaciones. Eso, el modo en que se viven las relaciones no indica nada acerca de que, porque viste que para construir esto del imaginario, él medio que se pelea con la cuestión de la inversión que había en las masas. Pero que o sea, en lo que vos acabas de decir, no hay nada que indique que no hay que hay una inversión o que no hay una deformación. Sí, claro. No hay nada que no indique que el modo de vivir la relación con lo real sea prístina, digamos, sea transparente, automático. Bueno, si vos te fijás cómo lo enuncia él, lo dice de esa manera. Dice, y acá estoy con el otro, pero está en Máximo el Humanismo también. En la 2.22 dice, 2.22 del texto, yo no tengo el apunte que... ¿De marxismo? No, el otro, el de sobre ideología. Retomo aquí una tesis que ya postulé hace algunos años para retomar que no son sus condiciones de existencia real, su mundo real, lo que los hombres se representan en la ideología, religiosa de otra índole, sino, ante todo, su relación con esas condiciones de existencia reales. Es esta relación lo que está en el centro de toda representación ideológica, esto es, imaginaria del mundo real. Es en esta relación donde se encuentra contenida la causa que debe dar cuenta de la deformación imaginaria. Fíjate que ahí aparece el nombre. La causa de la deformación, ¿sí?, de esta relación, la que sostiene, la causa que debe dar cuenta de la deformación imaginaria de la representación ideológica del mundo real. O más bien, y para dejar en suspenso el lenguaje de la causa, hay que postular la tesis de que es en la naturaleza imaginaria de esta relación la que sostiene toda la deformación ideológica. O sea, hay, si querés, una relación imaginaria que explica la deformación imaginaria. Claro, a ver, no tiene que ver con el contenido deformado, invertido. No, claro, eso sino que, porque eso es lo que él viene negando. Claro, sino que la ideología tiene que ver, ante todo, con esa relación imaginaria. El imaginario está en esa relación. No, pero, para empezar, creo entenderlo. Además, ya pasé por esto, como antes, además después de imaginario se va a complicar. A mí, no sé si está allí, pero, no, y bueno, es que justamente los conceptos de la sociología, alguien te preguntó
¿qué significa representación? Igual le respondiste con el concepto más simple de representación posible. Para poner una cosa en lugar de otra. Digo, estas palabras, representación, imaginario, por Althusser parece que tienen un significado simple. O sea, Sí, más sí, simple sí. posible. Pero déjame, Seba, es como si no, te contesto. yo quiero entender lo que está diciendo, pero o sea, parece tan simple, no simple toda la frase, sino simple el sentido de esa palabra. No sé si se está escapando de más, porque incluso en ese párrafo que dijiste todavía está abierto a suponer que la relación puede ser directa o no con la realidad, pero lo único que abre la instancia de que no lo sea es la palabra imaginario, porque es imaginario. Pero no dice, no, o sea, no hay nada que indique más allá. Bueno, ¿entiendes? sí, te entiendo Parece perfecto. tan simple que... No. A ver, O sea, es como decir, con la palabra imaginario, con el uso de la palabra imaginario, como si, con el uso de la palabra imaginario, estoy diciendo que la relación automática no existe. no. A ver, yo te entiendo el planteo. Lo que tenemos que tratar es de deletrear. Por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo que él mismo da en Marxismo y Humanismo, cuando él dice, la luna se me presenta a 200 pasos. Yo veo la luna a 200 pasos, la experimento a 200 pasos. Viene un científico y me dice, mirá, no está a 200 pasos, está a 4 millones de kilómetros. Lo que vos ves cerca, científicamente, está muy lejos. ¿Sí? La pregunta sería, ¿yo dejo de ver la luna a 200 pasos? ¿O es el modo en que yo experimento la luna? El modo subjetivo, si querés, como sujeto, en que se nos aparece necesariamente la luna, a 200 pasos. El conocimiento científico no disuelve la ideología, dice Althusser. Cumple una función práctico-social y tiene relaciones de necesidad. Aparece de esta manera porque las relaciones sociales le explican que aparezca de esta manera, la mercancía, por ejemplo. ¿Se entiende hasta ahí? Yo la experimento a 200 pasos, ¿sí? El conocimiento científico de que no está a 200 pasos, sino que está a 3 millones de kilómetros, no disuelve el hecho de que la siga experimentando a 300 pasos. Aunque yo sepa que me explota, que el dinero es una relación social, dice Althusser, eso no disuelve el comportamiento práctico que tengo con el dinero o con el trabajo. ¿Se entiende? Es el modo de experimentar nuestra relación con las relaciones objetivas. ¿Sí? Lo experimentamos imaginariamente. ¿Cómo lo experimentamos imaginariamente? Por eso yo te decía, Seba, ponerla en relación con la tesis de la interpelación. La experimentamos imaginariamente como sujetos. ¿Sí? Dejarlo así. Ahora vamos al tema de la interpelación. Pero la primera distinción que vos tenés que hacer es, una cosa es como se me aparece espontáneamente, vívidamente. ¿Sí? La luna se me aparece a 200 pasos. Las relaciones sociales se me aparecen no como relaciones sociales de producción, se me parecen de otro modo. O sea, por ejemplo, podría ver que el científico en otro momento puede comportarse, digamos, como consumidor literario de lo que sea, y vivir que es lo que se parece al final del texto cuando dice que el sindicalista, cuando está el domingo con la familia, o sea, ahí está viviendo de otro modo, o sea, son perfectamente compatibles, no, pero puede darse ese cruce entre dos modos de vida. Sí, entre varios, múltiples además. Hay chirridos, hay contradicciones. Nosotros no es que nos interpela la ideología de una vez y para siempre y en general, sino que atravesamos, dice Althusser. Eso se entiende. Yo lo que voy es que con la palabra imaginario parece que simplemente abre la puerta a que pueda haber deformación o no, pero no está diciendo ni que siempre es, ni que nunca por es. eso, ahí es donde me parece. Necesariamente hay deformación, porque la relación es imaginaria. La causa de la deformación, de la ilusión imaginaria, tiene que ver con la relación imaginaria con la luna. La causa de que yo me represente la luna a 200 pasos tiene que ver con la relación imaginaria. ¿Sí? Pero para el científico que sabe que no, también hay deformación. Entonces, por eso él dice, no disuelve la función práctico-social de la ideología del conocimiento. O sea, en otras palabras, la realidad es como no llegar. O sea, nunca. Eso que. Por supuesto, ya desde la primera clase lo vemos que
las cosas en estado puro, que hay que mirar, observar y se presentan de manera directa, es el mito del estado de la naturaleza. Él parte ya de esa base. ¿Sí? Lo que hay que retener es que la relación imaginaria alude, si querés, a ese modo de experimentar nuestra relación, de subjetivar nuestra relación con los procesos sociales objetivos que nos anteceden y que nos constituyen a nosotros. ¿Entienden? ¿Sí? Yo lo que, De hecho, estoy tratando de entender, pero cuando dice doblemente, o sea, entiendo lo de la representación imaginaria, que puedo hacer un 10% paso de la luna, con la relación imaginaria. O sea, es como ahí volvemos. Claro, bueno, o sea, tengo como la representación imaginaria, pero porque esa relación también es imaginaria. Si ya es la representación imaginaria. La representación es imaginaria, por eso leía este párrafo, porque él dice, o más bien, para dejar en suspenso el lenguaje de la causa, hay que postular la tesis de que es la naturaleza imaginaria de esa relación la que sostiene toda la deformación imaginaria que se puede observar si no se vive en su verdad en cualquier ideología. ¿Sí? En la relación en tanto que sujetos. La relación que nosotros tenemos con las condiciones sociales reales, que tiene que ver con la relación de producción en el marxismo, no es en tanto que piezas, sino en tanto que sujetos. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos al tema de la interpretación, porque si no pueden, o sea, la clave en parte está un poco en lo que dije. Otro poco me parece que está en el tema de poner la tesis de relación, la tesis de las relaciones imaginarias con el mecanismo de la interpretación. Y ahí se da cuenta de la relación imaginaria. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cuál es la tesis de la interpretación? Y bueno, ¿quién les parece que quiere decir eso? ¿Qué les parece que quiere decir eso? Que interpela el yo como sujeto, es eso de que yo soy sujeto y veo otros sujetos, entonces me siento sujeto. Que lo constituye, o sea, le da una identidad. Si yo te hablo a vos que vos sos mi profesor, bueno, te estoy interpelando como profesor. Pero por ahí, si tenés cosas, yo puedo hacer definir, todo eso, interpelando, y está cambiando como de roles. ¿Qué tiene que ver con la identidad, con la identificación? ¿Qué más? Reconocimiento. Con el reconocimiento. Bueno, vamos enumerando. Interpelación. El hecho de que los individuos... Identidad. Identificación. Individualidad. Reconocimiento. Individualidad. Siempre ya sujetos. Sujetamiento. Fíjense cómo juega el Tusser con la declinación. Sujeto, sujetado. Y sujeto en el sentido de que está sujetado, no solamente sujeto en el otro sentido, de la individualidad, del irrepetible. Sí, sí. Individualidad. ¿De dónde dice que viene el tema del sujeto al Tusser? ¿Vieron que hay una frase? El sujeto es la categoría constitutiva de la Buenísimo, ideología. eso, dale. ¿De lo anterior? No, yo lo te dejo también tampoco. Esta tesis viene donde dice apartado 6, la ideología interpela a los individuos en cuanto a sujetos. Esta tesis viene simplemente, o sea, la ideología, que es la tesis principal, ¿no? Viene simplemente a explicar nuestra última proposición. No hay ideología más que por el sujeto y para los sujetos. Ahí está el codo para ver, que dice Sebastián, que lo hace mucho al suceso. Entiéndase, no hay ideología más que para sujetos concretos
como usted y yo, y este destino de la ideología no es posible más que por el sujeto, entiéndase, por la categoría del sujeto y su funcionamiento. Con ello queremos decir que aunque con esta denominación el sujeto no aparece más que con el advenimiento de la ideología burguesa, ante todo con el advenimiento de la ideología jurídica, hay un llamado aquí que dice, la ideología jurídica que toma prestada la categoría jurídica de sujeto de derecho para hacer de ella una noción ideológica. El hombre es por naturaleza un sujeto. ¿Qué es un sujeto de derecho? Que estás atado al marco jurídico. ¿Y por qué estás atado? Porque naturalizado como si es algo moralmente correcto. Más fácil, ¿por qué estás atado? ¿Por qué tienes derechos y obligaciones? ¿Por qué sos pasiva de sanción? Porque sos consciente, esa es una. La otra, más fundamental que otra. Porque seguís las normas. Seguís las normas. ¿Por qué me llevan a preso? Es como un sistema jurídico. Vivís dentro de una sociedad que opera dentro de un determinado sistema de reglas, funciones. Aparte de lo libertad. Sujeto jurídico. ¿Qué quiere decir sujeto de derecho? Pasible de sanción, ¿por qué? Porque hay leyes. Porque soy responsable de mis actos. Porque yo soy la causa de mis actos. Yo soy la causa. Soy acto. Yo soy la explicación de mis actos. Yo soy el responsable de mis actos. Yo soy el responsable de mi discurso. ¿Sí? La fuente de sentido soy yo. Soy el sujeto de la enunciación. Y me hago cargo porque soy el responsable de lo que digo. Esa es la concepción del sujeto. La causa del acto, el responsable. ¿Sí? La ideología, dice Althusser, interpela a los individuos como sujetos, como los responsables. ¿Sí? Es como un mecanismo, para decirlo como decía Sebastián, performativo, que desaparece en su resultado, que son nosotros, sujetos sujetados. Hay ese juego ambiguo del sujeto que está sujetado y al mismo tiempo es libre de decir lo que tiene que decir, es libre de hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Se representa imaginariamente como sujeto. Y nuestra relación imaginaria con las condiciones reales de existencia que nos hacen lo que somos, es en tanto que sujetos. No, claro, el modo que el cachorro humano se socializa. No, pero además, llevándolo a otro nivel, estamos hablando de aún si vos sos considerado por la ley de sujeto, no, pero si sos loco, buenísimo, dale. seguís estando sujeto a derechos que la sociedad misma determina, el Estado y la sociedad que determina que les corresponde, por lo mismo. Por ejemplo, cuidados en ciertas circunstancias, de tener un tutor real. Claro, es que son derivados a otro en el caso, sería, ¿no? Claro, exacto. Pero está perfecto, es eso. O sea, Althusser te da, aunque con un juego de palabras que siempre hace, el modo de desarmar la frase. Dice, por el sujeto y para el sujeto. Por el sujeto en tanto categoría, que primero fue jurídica, dice Althusser, ¿sí? Que remite al ascenso de la burguesía. ¿Sí? El modo en que a partir del siglo XIV, XV se retoma el derecho romano, se replantea el tema del derecho, ¿sí? Se convierte en los códigos civiles, los códigos penales, ¿sí? Que tienden a regular casualmente algo que no era dicho ni en el código civil ni en el código penal, que son las relaciones de producción, como propietarios libres de mercancía que intercambian mediante un contrato celebrado libremente, ¿sí? Un producto por otro. Un producto o una mercancía puede ser la fuerza de trabajo. Pero es un contrato libremente celebrado entre propietarios, ¿sí? Que se establece jurídicamente, a partir del cual uno conviene en alquilar su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Bueno, eso en el Código Civil es el presupuesto, es la premisa, a partir de la cual se edifica. Nosotros creo que después lo tienen para el teórico, todo el tema del derecho. Es la causa ausente,
esa cosa. Y me perdí. Por el sujeto, para Y para los sujetos. Fíjense que él dice siempre ya sujetos, ¿sí? Aún antes de nacer. Es decir, el individuo es abstracto respecto del sujeto que siempre ya es. Siempre ya significa ese efecto retroactivo. Como si el individuo, fulanito, siempre ya fuera ese sujeto. ¿Sí? Como si esa palabra siempre ya tuviera ese sentido. Como si el producto del trabajo siempre ya fuera valor. Para anticipar algo que veremos con la mercancía. Hay como un efecto retroactivo, por eso es reconocimiento de representaciones. Hay como una especie de temporalidad retroactiva en donde yo reconozco algo que ya conocía, me reconozco, ¿sí? Como si me volviera a conocer. Y es una representación en el sentido que ya estaba presentado y se vuelve a presentar. Hay un juego de temporalidad retroactiva que hace que las cosas siempre ya fueron de la manera que son. Absolutamente naturalizadas. ¿Sí? Y para volver a la pregunta, es la relación imaginaria, ¿sí? Alude precisamente a ese modo de ser siempre ya sujeto, en la doble discriminación, como sujetado, como resultado de un proceso de interpretación, y como sujetos libres de derechos, que sabemos lo que decimos, que obramos en consecuencia, ¿sí? ¿Entiende eso? De ahí, perdóname, a la meritocracia al impasivo. Cada uno es resultado de lo que consiguió. Y es responsable de su propio trayecto. ¿Sí? Es el modo imaginario en que experimentamos nuestra relación con las condiciones reales de existencia. Ahora, ahí es donde yo lo pienso así. Yo pienso la relación real y representación imaginaria. No entiendo por qué representación imaginaria de relación imaginaria. Esa es la parte que me gusta. La representación imaginaria alude al contenido, si querés, de las representaciones que se verifican en la ideología cristiana. La inversión, como decía Seba, la deformación del mundo, que si uno no vive dentro de esa ideología, viste que él dice, es muy fácil, en general nadie dice yo estoy en la ideología, todos dicen el otro está en la ideología, porque persigue una ilusión, ¿sí? Es una deformación imaginaria a nivel de la representación. Pero la relación imaginaria, en tanto que sujeto, es lo que designa en lo que se basa la deformación imaginaria. Son como dos niveles, ¿me explico? Imaginario en deformación sacada, si querés. Poner ilusión. Y después que dice ilusión que alumbre. Y eso está buenísimo también. Porque lo que dice es, en cada representación imaginaria de cierta formación ideológica, hay ilusión, pero hay alusión a la realidad. No es que brota de la nada. La experiencia, la práctica, explica el modo en que ciertas cosas pueden pensarse, ciertas imágenes pueden emerger en ciertas épocas y no en otras. No le explica las propias ideas de su envolvimiento dialéctico a lo largo de la historia. Lo explica porque van cambiando las relaciones que los hombres traban para reproducir su medio de vida, algo tan sencillo como eso. Estamos obligados como especie a ser gregarios, a complementarnos nosotros a cierto modo de cooperación para poder procurarnos los medios de vida. Eso lo dice clarísimo Marx en la ideología alemana. Es el primer hecho histórico, es ese. ¿Se va entendiendo algo, chicos? No sé qué hora es, y si quieren preguntarme o quieren preguntarme algo más. Yo venía bien con el imaginario hasta que se flasharon y ahí me perdí y ya no entiendo lo del imaginario. No me leer, no. Sí, leí, según la lectura entendí. Ahora, como hicimos este flash del imaginario y el sujeto,
tipo, se me pierde un poco ahí la relación del sujeto con el imaginario. Es un lugar experiencial, es el modo, por eso yo les decía, vuelvan a la primera clase. Hacíamos como ese ejercicio de demarcación entre procesos de objetivación y procesos de subjetivación, ¿no? Lo imaginario alude, aún difusamente, porque no está, digamos, la referencia a Carl Husserl para hablar de imaginario no es tanto Lacan, es Spinoza. El mundo de la imaginación de Spinoza es el mundo de la ideología de Spinoza. Básicamente es eso. Yo entiendo el imaginario como para eliminar el concepto de la verdad. O sea, no hay realidad, no hay verdad, No, es imaginario. claramente. Es simplemente para Sí, sí. negar el hecho de que... Pero no lo puede contrapongas, ser en verdad. este sentido, Loki, no lo contrapongas a realidad. No lo contrapongas. No, porque primero que hay ilusión y alusión. Y segundo, porque no viene a dar cuenta de esa oposición entre lo verdadero y lo No, falso. es una experiencia de la realidad. Eso es como Sí. cómo experimenta una hormiga las relaciones O sociales. sea, y por eso, De otra manera. y por eso hay relación con el sujeto, porque es subjetivada esa experiencia. Claro, Ah, sí, exacto. esa es la relación con el sujeto. Sí, es el modo. Ahí me quedo. Pero. Ahí Pero corto. como ahí- Yo- Vamos. Abrochó. El tema es. Siempre lo supe. ¿Estarías en energía? Claro, ¿cómo no me di cuenta? Si siempre lo supe. Estuvo ahí. Hay como una temporalidad retroactiva. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, creo que se ve de nuevo con Shinji. Después tenemos que definir, hay un montón de cosas para definir. Está el tema del generado ahí. La clase que viene, Bueno, eso lo tenemos que decir.